desde precisamente, desde el día que estuvimos trabajando con Cosca Cuautli, estábamos incursionando sobre estos cambios que necesitamos nosotros. El día de mañana nosotros vamos, bueno, vamos a tener la oportunidad de asistir a esta ceremonia. Mañana es viernes, ¿no? Va a ser pasado, el día sábado. El día sábado estaremos trabajando precisamente con, con las actividades de ir a dejar una ofrenda, ¿no? Y algunos lo retoman como la fiesta del carnaval, ¿no? Dentro del contexto católico, pudiéramos llamarle así, ¿no? Pero también nos habla precisamente de este trabajo que nos, que nos viene a, sí, está grabando, que nos viene a recordar, hermanitos, nos viene a recordar el agradecimiento. Para este sábado, nosotros iremos a dejar este agradecimiento a las energías y a pedir permiso a un lugar que le llamamos nosotros Altepehuehuense, Al de Atl, ¿no? Pero también viene de la palabra Al de alguien más, ¿no? De alguien más imperceptible. Y viene acorde a lo que el día de ayer iniciamos, el día de ayer hicimos un pequeño trabajo, un pequeño inicio, dándole precisamente una ofrenda a este bastoncito que nos toca tallar, que nos toca trabajar, ¿no? A todo esto, después de este mes de marzo, de que iniciemos nosotros el ciclo, el nuevo ciclo, se iniciarán nuevas acciones, ¿sí? ¿Por qué yo les digo yo nuevas acciones? El día de mañana yo les compartiré, perdón, el día sábado, yo les compartiré precisamente la ceremonia que vamos a hacer ese día sábado. Y tomaré esas imágenes, de hecho tengo unas imágenes de una charla que les platicaba, en este lugar donde se lleva el agradecimiento de estos granos de maíz, de estos granos de calabaza, de este agradecimiento porque el pueblo pues no se enfrente, ¿verdad? No se enfrente con con nuevos retos de las pandemias, de las enfermedades, del cocolistli, que es como pandemia, como enfermedad. Sin embargo, les presento yo una de las ceremonias muy simbólicas de la comunidad, precisamente, de una de las comunidades que se tienen en Acatlán Guerrero, a un lado de precisamente de Chilapa, que una de las frases, ¿verdad? Muy interesantes donde dice, una gota de lluvia por una gota de sangre. Tiene mucho significado esta frase, ¿no? ¿Qué significaría esto? O sea, una gota de lluvia por una gota de sangre, ¿no? Nos habla precisamente de ese líquido vital que tenemos nosotros, que podemos ofrendar. Por eso en cada ceremonia, en cada acción, pues se van haciendo este tipo de ofrendas. En el Amoshli está bien presente, ¿no? El color rojo, el color de esa energía tan vital que nosotros gastamos en cada una de las acciones que hacemos, ¿no? Está el sincretismo religioso, sí. No podemos aislarlo, este tipo de ceremonias, dentro del sincretismo religioso. No podemos aislarlo. Está siempre ahí presente, ¿no? La cual nosotros podemos decir, bueno, y pues, ¿qué tiene que ver con nosotros? Sí tiene que ver, hermano. Muy recientemente, uno de los hermanitos me decía, oiga, yo no me siento muy bien, me siento enfermo. Le digo, recuerda, ¿a qué lugares fuiste? No, pues es que yo iba a este lugar y yo hacía la ceremonia
yo entregaba la ceremonia, yo le llamaba a las energías. ¿Y cerrabas la ceremonia? No, pues no, porque no lo sabía. Entonces, ¿para qué te comprometes? No. Yo les decía, siempre que hagamos una ceremonia, hay que abrir, hay que abrir pudiéramos llamarlo como portal, para que lleguen las energías, ¿no? Por los cuatro rumbos, por el de arriba y el de abajo, y por nuestro séptimo rumbo. Terminando, terminando la ceremonia de abrir los rumbos, iniciamos con nuestra ceremonia. Terminando, nuevamente cerramos. ¿Sí? Bien. ¿Se acuerda que cuando iniciamos con el de Atzatzilique, los pedidores de lluvia, hicimos un acuerdo, un pacto, un trabajo con nuestra sangre y Chalchihuitli? Ujú. Siempre es la sangre. Las hermanitas lo ofrendan cada mes, ¿no? Esa sangre. Entonces nosotros tenemos que también ofrendar esa sangre. Bueno, tan valorado que es la sangre, que es como ese líquido fertilizador que vamos a encontrar en nuestro contexto. ¿Sí? Algunos lo satanizan, dicen, no, pues es que este pacto que hacemos de sangre no nos conlleva a un acto donde entregamos nuestra vida, ¿no? Y estamos entregándole la vida a otros seres oscuros. Yo quisiera que nosotros a estas alturas que estamos en estas clases, que sepamos nosotros que todo está todo en una gran dualidad, en un gran conocimiento que desafortunadamente decimos, no, es que lo que estamos haciendo es un sello satánico. No, hermanitos, no hay ningún sello satánico. Eso nos lo enseña la religión católica. Esto es un trabajo en comunión. Te doy mi energía, tú me das mi energía. No, yo ofrendo mi energía como en sangre. La madre naturaleza, Tlaloc, me da su energía a través de esa lluvia fertilizadora. Y al final de cuentas nos dan vida, por supuesto. Sí. Por eso dice una gota de lluvia. Estoy pidiendo lluvia, pero yo te doy también mi sangre. Sí. Quizá la sangre de un animalito, quizá la sangre de un pollo, de un chivo, de una res. Y se le da a la madrecita tierra. Ujú. ¿Y quiénes viven en la tierra? Pues nuestros ancestros. Sí. Ahora bien, se hace una conexión tanto por la ceremonia que tú vas a hacer en la tierra, en el agua, en el aire, pero también se hace una conexión con el arte que tú vayas a empezar a hacer. En este caso, tallar un bastón de madera, pintar en carrizo, se le tiene que dar, ¿sí? Porque con eso uno hace esa conexión, ese pacto, y se hace uno. Se conecta con esto, se conecta con eso y empezamos a trabajar en armonía, ¿sí? Bien, bueno, avanzamos en nosotros, vamos a tratarlos quizá en una charla, este tipo de ceremonias, ¿sí? Este tipo de pactos que algunos le llaman, yo le llamo ceremonia, es, ese es compartir nuestra energía. Dice los adverbios del lugar. Vamos a trabajar con esos adverbios del lugar, ¿sí? Y los vamos a enfocar, estos adverbios del lugar, a ese trabajo tan energético que nosotros debemos de hacer. ¿Por qué? Porque a un idioma le debemos de dar vida. Porque a un idioma debemos de pensar y de sentir y hacer ese pacto, esa comunión. Los adverbios del lugar son palabras que sirven para indicar el sitio, ¿verdad? Donde se encuentra algún ser u objeto. Y estos pueden ser adelante, atrás, ¿no? ¿Dónde? Ahí, aquí, ahí, allá, arriba, cerca, delante, detrás, ¿dónde? Encima, lejos de, ¿no? Por ejemplo,
Ejemplo, es rápido. Rápido es un adjetivo. Sí, rápidamente es un adverbio. No, ese es un pequeño ejemplo. Ven, es retomando precisamente la gramática, ¿no? Que se maneja del español. Pero indicándonos aquí un verbio, un adverbio, ¿verdad? Un pequeño adverbio del lugar nos indica el lugar en la acción del verbo que realiza. Para identificarlo, preguntaremos dónde se realiza la acción. Por ejemplo, pregunta ¿dónde? ¿Se acuerdan de las palabras interrogativas? Decíamos dónde, cuándo, cómo, cuánto, ¿verdad? Dice, pregunta ¿dónde? Más el verbo. Claudio lee delante de sus compañeros. Claudio, ki amapua, ishpan, itequicniwa. Ujú, itequicniwa. Aquí nosotros puse este ejemplo. La parte ishpan es delante de, ¿no? Esta palabra ishpan quise empezar porque esta palabra se utiliza mucho cuando entregamos una ofrenda, pero tenemos que agregarle una partícula posesiva de ishpan. Aquí miren, moishpan. Si yo le agrego la palabra la partícula mo se refiere a al adjetivo posesivo. Moishpan, delante de ti. Ajá. Fíjense, ¿cómo vamos a construir esta palabra para utilizarlo en nuestra ceremonia? Para decir, delante de usted, honorable abuelo. Moishpan, ¿verdad? Le agregamos sin para poderlo distinguirlo. Fíjense cómo lo aglutinamos. Mo, ish. La palabra ish viene de la raíz de rostro. Entonces yo digo, Moishpantzin, delante de usted, honorable. Ujú. ¿Quién? Tonali, Tonatiu, Chalchihuitlicue. Esta palabra sí lo vamos a utilizar mucho. Moishpantzin. Es como, esta palabra lo utilizamos también como para pedir permiso, como decir, voy a pasar delante de usted. Moishpantzin no iknitzin, Moishpantzin no koltzin. Es como pedir permiso, ¿no? Porque pues con los abuelos es una falta de respeto cuando está él sentadito, ¿no? Dando su plática, dando su palabra, Florida, dando su palabra, y uno se pasa frente a él. Es una gran falta de respeto. Es como, ya hicimos el círculo de fuego y uno se cruza precisamente en medio de ese círculo de fuego. Es una gran falta de respeto al abuelo Huehueteo. Por eso es que alrededor uno debe de girar. Entonces, dice aquí, Itequicniwan. Aquí lo puse así porque hay una situación que yo quiero que nosotros lo tengamos presente en la lengua. Los diptongos, las dos vocales están juntos. En la lengua náhuatl no hay diptongos. Cuando se lleguen a encontrar dos grafías de la letra I, se tiene que omitir uno, ¿sí? Se tiene que eliminar. Itequicniwan, con sus compañeros. Moishpan, manipano, atzintli. Ya les puse aquí un ejemplo. ¿Qué quiere decir Moishpan? Delante de usted pasaré honorable agua. Ujú. Claro, que esto de honorable agua, pues en español no vamos a encontrarlo. Pues aquí no se maneja. Pero dentro de la lengua náhuatl es una palabra ceremonial, moishpan.
manipano atzintli. Es como pedirle permiso que yo pase aquí enfrente de ti. ¿No? O moishpan manipano tonatiutzin. Pasaré aquí frente de ti. Es como un saludo, una reverencia que nosotros le hacemos a la persona, a la energía, al lugar, ¿no? Muy bien. Y algunos de estos, adverbios, ¿verdad? Los adverbios de lugar, tenemos aquí algunos. Nikan, aquí. ¿Se acuerdan? En Ashkan, Nikan, aquí y ahora. Allá, para decir allá. Ne o nepa. Esta partícula de ne, como decir allá. Canon tiwalewa. ¿De dónde vienes? Ne o nepa no calpan Tenochtitlan. Nepa no altepetl Tenochtitlan. Porque para decir comunidad hay muchas variantes, ¿sí? Para nosotros aquí en Guerrero, para decir mi pueblo, mi comunidad es Calpan, ¿sí? Se compone de dos vocablos, de Cali y pan, lugar de la casa, o sea, donde el lugar donde hay muchas casas, donde abundan esas casas, o están en filitas esas casas, ¿no? Tenemos otra variante, al, ah, les decía yo, al, te, ah, al tepetl, ¿sí? A lo que quería llegar de la ceremonia, el día sábado que vamos a hacer. Al tepetl, que sí a la comunidad. Ujú. Se dice al tepetl, para decir comunidad o pueblo. Y decimos nosotros, tiasque al tepehuehuenzi. Y decimos, vamos a la comunidad más antigua. O sea, es una comunidad muy ancestral. ¿Por qué? Porque siempre ahí han estado en ese lugar las personas. No son personas, son energías que nos resguardan en la comunidad. Y ese es el lugar del manantial de agua que alimenta toda la comunidad. Ahí nace el agua. Por eso le decimos como el pueblo anciano, el pueblo viejo. Ahí vive mucha gente dentro de ese cerro. Es un portal. Así, en pocas palabras, es un portal. Le llamaban los abuelitos como algo inmortal. Shmikini. Shmikini que nunca muere, ¿no? Son esos lugares en el cual se resguardaron los abuelos. No sé si se acuerden ustedes que precisamente en un audio, ¿verdad? Yo les enviaba en un audio ah, de los portales, de esos lugares donde el tiempo es interminable, es infinito. Existen, sí. Tal vez hayan escuchado esas pequeñas leyendas, ¿no? Que ustedes a lo mejor han encontrado dentro de la comunidad, dentro de la mayoría de las comunidades. Dicen que hay cuevas donde tú te metes, en esa cueva tú te metes y el tiempo es infinito. Tú dices, yo me quedé dentro de la cueva como 5 minutitos, pero realmente han pasado años, 30, 40, 50 años. Ahí el tiempo es infinito. O sea que no se puede contar. Pasa lo mismo en este lugar. Hay días que le llamamos nosotros Weitonal, que puedes entrar. Había un abuelito que entraba, ¿no? Se abría el portal y él entraba y les decía a los que llevábamos la ofrenda,
Claro, yo no, todavía no estaba. Estaban los abuelos, los ancestros. Dice que se metía. Ya cuando le dice, ya están sentados, reunidos todos estos señores, empiecen a servir. Pongan, ya ahorita ya van a comer. Y es ese portal. Aún existe, sí. Muchos portales se abrieron cuando llegaron los europeos a tierras de la náhuatl, y se resguardó muchas cosas en esos lugares. ¿Sí? Pero bueno, entonces regreso a esta palabra de la comunidad de Altepehuehuense. Altepetl, como comunidad. Hay otra variante para referirnos a una comunidad, es Chinanco. Chinanco, ¿no? Este es como comunidad o también como para referirnos al pueblo o comunidad. ¿Sí? Calpan, Altepetl o Chinanco. Son las variantes. ¿Sí? Son las variantes que vamos a ir encontrando. Por eso cuando yo les hable de Calpan, no Calpan, no Calpan. Ah, mi comunidad allá. Y toca a Mashalti, lugar donde se juntan los dos ríos o donde se dividen los dos ríos o donde son dos ríos y llegan a juntarse, como están. ¿Sí? Nechka, para decir cerca, Nechka, Nechka, o Nisi, Nisi, cerca. Canotichanti, ¿dónde vives? ¿No? Vamos a escribir esa frase aquí. ¿Se acuerdan de las palabras interrogativas? Es muy importante que nosotros lleguemos a tomar nota. ¿Sí? Canon, ti, chanti. Cuando nosotros decimos cano, ti, chanti, ¿sí? Viene de esta manera. Bueno, no sé qué lo puse aquí. Chanti. Ajá. La palabra chanti es donde vives, dónde está tu hogar. ¿Sí? La palabra chanti da dónde está. Tienen encendidos sus micrófonos. Creo que se le fue la señal a Temastiani. Sí, se le fue la señal a Temastiani y la señal se le fue ahora sí, hermanitos. Un gusto escucharlos, hermanitos. Ahorita regresa, Yo vamos a darle fuerte. tiempo. Ahorita Saludos. regresa. Saludos, Amitash, ¿qué tal? ¿Cómo está? DJ Cal, ya Y- le toca a usted el próximo miércoles. sí, claro que sí, por supuesto, ya preparando el material, hermanito Amitash. Me acabo de mandar un mensaje, Temastiani, y dice que mi internet está muy lento. Está mandando ahorita ahí en el mensaje, en el grupo. Perdón. Vamos a esperar un poquito más a ver si se reconecta. Sí, ya sabe que cómo es el internet, hombre. Pero sí, ya estamos preparando para estar con usted, hombre, y gracias por la invitación, hermanito mío. Ya estamos de regreso, hermanitos. Permíteme. Déjenme compartirles. No sé qué pasó aquí. Muy bien. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Quema. ¿Qué más? Sí, Tanto maestro, tomate. sí, maestro. Sí, sí. Muchas gracias, hermanitos. Ajá, les decía yo. En la parte de Nechka para decir cerca, ¿no? Lejos, Huesca. Esta H se escucha mucho más fuerte, mucho más preciso decir Huesca.
huesca, lejos. Canotichanti, huesca. ¿A dónde vives? ¿O dónde está tu hogar? Lejos, ¿no? Es un adverbio del lugar. Ujú. Delante de, no para decir delante de mí, de alguien, ¿sí? Todos tenemos un rostro, les decía yo, hasta un árbol tiene un rostro, la tierra tiene un rostro, ¿no? Ishpan, ajá, viene de la palabra ish. ¿Se acuerdan cuando nosotros estuvimos trabajando con los sustantivos? Decíamos nosotros, ish, la raíz del rostro es ish, ¿no? Ish. Pan en este lugar. Ajá, entonces cuando pasamos en el lugar, en el rostro de este lugar, decimos ishpan, o como le decía al inicio, moishpan, paso frente de ti, ¿no? Ahora, moishpan manipano tatatsin, tonatiutsin, paso enfrente de ti, mi honorable generador de calor y luz, ¿sí? Es esa frase. Es como pedirle permiso. Viene saliendo el sol, pero quizá yo voy manejando. Como un saludo honorable, le voy a decir, Moishpan manipano tatatsinto natiutsi. Acuérdense que la doble ta es como abuelo, ¿no? Doble tata, doble papá, doble señor. Es un abuelo, ¿no? Que es doble papá. Muy bien. Entonces, estos son los adverbios del lugar que vamos a trabajar en enseguida, ¿no? En los siguientes ejercicios que vamos a ocupar. Nican cochis, yoaltecuhtli, tlalo, iguanonáhuatl. No, aquí está, miren. ¿Se acuerdan ustedes precisamente? La palabra cochi es dormir, ¿verdad? Permíteme, le voy a... Nican cochis, no yahualtep cuhtli, tlalo, iguan nonagua, ¿sí? Este es un verbo, les decía yo al inicio, los siempre van unidos con un verbo. Este es un verbo, es el verbo dormir. Y la grafía S nos remite que cuando le agregamos al verbo, nos remite al futuro. Aquí no hay mucha confusión porque si queremos convertir un verbo al futuro, lo único que tenemos que hacer es agregarle la grafía S, ¿no? Cochis. Por ejemplo, decir, dormiré. Le agregamos el prefijo personal ni. Yo dormiré, ni cochis. Comeré, ni cuas, comeré. O comeré cosas, ni tlacuas. Ajá. Ni nesnemis, yo caminaré. Tú caminarás, ti nesnemis. Y estos ejercicios yo les voy a ir enviando, ¿sí? Déjenme, les voy a enviar mañana. Ti nesnemis, tú caminarás. Él caminará, nesnemis. Acuérdense que cuando vimos los pronombres personales, la tercera persona, no lleva ningún prefijo. Entonces, Nican cochis, aquí dormirá. Ajá, permíteme ponerle aquí la traducción. Aquí dormirá. Nican cochis, no. ¿Se acuerdan de la partícula posesiva? Neneo es mi. Yoal. ¿Qué quiere decir de yoal? La palabra yoal. Yoal es Noche. Noche. La noche, exacto. Noche. Sí, la noche. De yoal. De yoali. Ajá. Acuérdense que para decir noche es yoali.
Yowali, la noche. Entonces aquí, T, la partícula T se refiere a persona. Kutli, gran señor, ¿verdad? Entonces, aquí dormirá en la noche o en mi noche, mi gran señor Tlaloc. Aquí dormirá mi noche, el gran señor, del licor sagrado. Ajá. Esa es una plegaria. Iguan, la partícula iguan se refiere con. Ajá. Es un nexo, con. No náhuatl, con Mi mi náhuatl. Así es, con mi náhuatl. Y esto lo vamos a utilizar cuando nosotros ya fuimos a pedir la lluvia, porque nos acompaña esa energía todavía de Tlaloc. Sí, no lo vemos, pero nos acompaña. ¿Por qué? Porque ya hemos hecho un pequeño acuerdo, un pequeño convenio, si quieren llamarle pacto, hicimos un pacto con él de trabajar eso, con la lluvia. Porque recuerden, Tlaloc no quiere decir lluvia, ¿eh? Tlaloc es el licor sagrado. Y ese licor sagrado se convierte en fertilizar, en dar vida. Entonces, cuando estamos trabajando con Tlaloc, estamos diciendo que estamos utilizándolo, ¿verdad? La referencia de que nosotros estamos dando vida. Es esa conciencia que debemos de tener en mente cuando nosotros lo trabajamos. ¿Sí? Sigua tlapahtisquet, ¿sí? ¿Alguien me podría decir qué alusión hace de Sigua tlapahtisquet? Así, miren. Ese va junto, ¿no? Como mujer medicina. Como mujer medicina. Ujú. Pero es un título, hermanitos, o tlacas, tlapahtisquet, le tlacas de persona medicina. Fíjense. Al referirnos de Cihuatlapahtisquet, es en los pueblos que todavía está la Cihuatlapahtisquet, son mujeres que conocen de herbolaria, son mujeres que conocen los astros y las fases lunares, son mujeres que con un rebocito, ¿verdad? El hermanito Israel sabe del manteado de acomodar a los bebés, son mujeres que ayudan a que las mujeres que no pueden tener hijos les den como un tipo de tratamiento, curarlas, decimos nosotros, las curan para que puedan tener hijos. Luego dice, es que ya se enfrió la mujer. O el hombre es el que se ha enfriado y para ello hay que darle el temazcal casero le llamo yo, no sé cómo llamarle la mera verdad, porque totalmente desnudo el hombre, lo sienten en una wikipali, en una sillita tejido de palma, y una abuelita de temazcal le ponen abajo y lo encierran con una cobija. Entonces le echan agua abajo de esa abuelita y todo el vapor se entra en su cuerpo a través de su ano, se calienta todo su cuerpo, a través también precisamente, de sus genitales. Todo eso hace la ciguatapa. Dicen las abuelitas que eso funciona para que fertilice al hombre y al igual que a la mujer. Al igual decimos, es que me la paso doliendo de un dolor de estómago, me duele. No, es que te enfriaste. Te vamos a curar. No, es eso. Tlacatlapahtisquet es hombre medicina. ¿Y ustedes son hombre medicina? Sí.
Es un título muy grande. Un hombre de medicina sabe de herbolaria también, pero sabe también curar con la palabra, de animar, porque también es una medicina. Dice, doctor, aquí dormirá mi señor de la noche, el humear del esturno, ¿no? Ese es una de las, es una de las parte de una plegaria que tenemos nosotros para poder llamar. No me gusta mucho de invocar, sino llamar a este Patecat. Eso lo hacemos cuando alguien dice, es que hoy quiero aprender a la medicina, quiero aprender a usar la medicina. Hacerlo es una parte solamente, ¿no? Tlacatl persona, tetl roca, o también miki mikisli muerte. Es lo que yo les decía de la muerte. Tlacatecolotl, hombre tecolote, ¿verdad? Igual hacemos una descripción. Es como un ejemplo que estas frases podemos utilizarlos más adelantito ¿con qué? Con estos adverbios del lugar, ¿no? Para decir, aquí está. Bueno, no sé si se conectó el abuelito Tona, ni can, ca. La partícula ni canca es como decir presente, decir, aquí está, o decir, aquí estoy, ¿ah? ¿Por qué? Un ejemplo, en una ceremonia, y este sí se utiliza esta frase, dice, ni can toguan nemi, ni can aquí, toguan con nosotros, nemi aquí, está aquí con nosotros, toiknitzin, o metochli, nectawalcoyor. Él, para hacerse notar, dice con su bastón, ni canca, aquí está. Si se dan cuenta, la palabra ni canca dice aquí está. Ya estamos de regreso. Bien, hermanitos, ni canca. Aquí está. Aquí está. ¿Se acuerdan de Nican? Miren, Nican es aquí. Ca, como decir está. Nicanca. Es un adverbio del lugar. Ajá. Y lo estamos correlacionando con esto. Ya como practicarlo. Les decía yo, llaman al hermanito y dice Nicanca. Dice, aquí está. Pero ¿por qué no dice, aquí estoy? No. Cuando decimos esta palabra, estamos diciendo que yo y más otro yo está aquí conmigo, ni canca, ¿no? Llevo mi bastón, ¿no? Y dice, Toguanne mi ni canto, ni canca. Aquí está. Y hace sonar su bastoncito. Porque dentro de esas de nuestras herramientas, ¿sí? Si se acuerdan que yo siempre les he dicho, los abuelitos cuentan su neltilisti siempre diciendo, dicen que fulano de tal lo hizo de esta manera. ¿Por qué? Para evitar alimentar ese ego. Al igual con esta palabra, ni canca, aquí está, ¿no? Para evitar alimentar ese ego, ¿no? Aquí está aquí conmigo. No lo ven ustedes, pero está aquí conmigo, ¿sí? Es como decir, espiritualmente está aquí, o metochli,
El rostro que ven ustedes quizá es mío, pero aquí está Ometoshli en mis actos, en mi forma de portarme, en mi forma de avanzar espiritualmente, emocionalmente, aquí está, Nikanka. Ujú. Espero haberle explicado un poquito esta parte, ¿no? Sí. Dice, Citlalicue Oncahuesca, la de la falda de estrellas está lejos, ¿no? Esta frase, si están viendo aquí, la palabra Huesca es lejos, y estamos utilizando precisamente este adverbio del lugar. Sí, aquí lo separé mucho para que no los vaya a confundir. La de la falda de estrellas está lejos. Es una frase que se ocupa mucho, ¿no? Cuando nosotros queremos decir indirectamente a alguien que vemos que llega y dice, yo soy el gran chamán, yo soy el gran zapatisquer, yo soy el gran, y el gran, le digo yo. Y para no decirle, ya cállate, pues, o sea, está bien que seas importante, no, pero no necesitas presumirlo, demuéstralo. Decimos, decimos aquí, ¿no? Citlalicue oncahuesca, Citlalicue oncahuesca. Estamos haciendo una alusión, estamos haciendo una referencia, es decir, la de la falda de estrellas está hasta allá arriba. Así es que no te creas estrella, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Como una frase que podemos, para no decirle, pues ya, deja de pavonearte que no eres. Citlalicue oncahuesca, la de la falda de estrellas está lejos. Y le estamos queriendo decir, oye, es todo lo que tú dices, no eres congruente, pues, pero así diplomáticamente. Ujú. Muy bien. Tenemos la otra frase, Huescanica, Campa, Onitlacat, de Tlacati, aquí, Onitlacat. Dice, lejos estoy donde nací. Y esta frase se utiliza mucho para que nuestras energías donde vamos a pedir algo nos escuchen. Es como volverte muy humilde, decir, yo vengo desde lejos para que yo pueda estar aquí contigo. Huesca, Nica, Campo Onitlac. Estoy lejos donde nací. O sea, diciendo, pues yo peregriné mucho. Shinechmaca Tlamatilis, Shinechmaca Nequilis, Shinechmaca Chipahualis. No, pero hacemos la entrada de nuestra plegaria con esto. Cuando hacemos el pedimento, recuerden que siempre es, te agradezco por todo lo que me das y por todo lo que no me das. Y viene el pedimento. Huescanica, Campanonitlaca, estoy lejos donde nací. Y Camiec Mahuizor, ni Mitzlatlanilia. Ya le pedimos, ¿no? Los demás. Sabiduría, fortaleza, salud, pureza en nuestro sendero y camino. Muy bien. Estas son como que las frases que podemos utilizar con respecto a los adverbios del lugar, ¿sí? Ahí están presentes, ¿sí? Muy bien. Tenemos aquí otras frases que intento ponerles con una imagen para que se nos facilite comprenderlos. Dice Itlan. La palabra Itlan viene también de Tlantli. ¿Se acuerdan que la grafía I es un pronombre personal ligado que va junto al verbo o al sustantivo para hablar de tercera persona? Dice Itlan. Tlantli, que es diente. Ajá. Y esta palabra se utiliza mucho, tlan, la partícula tlan. Por ejemplo, Zapotitlán, Soquitlán, ajá, Ostotitlán. ¿Por qué habla de tlán? Habla de la raíz
Se considera para nosotros que los huesos que tenemos, los dientes que son huesos, que son también parte de nuestra raíz. ¿Por qué es parte de nuestra raíz, hermanitos? Por eso se utiliza en los amoshi, no sé si ustedes se han dado cuenta, a veces ponen ahí como que un dientito de una persona, de tlán, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que nos muestra nuestra raíz, nuestra verdadera identidad, lo que somos nosotros. Y lo vamos a observar, discúlpenme que les repita, en el amosh. Vemos un amosh que está haciendo una mudra y está mostrando los dientes, ¿sí? Nos habla de, si lo estoy haciendo con ese amor, con ese convencimiento. Si no, no lo hagas, ¿sí? Si lo podemos hacer una analogía, es decir, bueno, estoy barriendo contento, pues ando sonriendo, ¿no? Veo una persona, "Ah, me da mucho gusto verte", y le sonrío y lo abrazo, ¿no? Pero nosotros nos hemos vuelto tan apáticos a veces, hermanitos. Decimos, me da mucho gusto verte. Ah, sí, qué gusto, se nota el gusto que me quieres ver, ¿no? Y nos habla de eso también el Amoshli, de que si lo voy a hacer, lo voy a hacer contento, feliz, convencido de que esto va a funcionar. Ujú. Eso es importante para que vayamos correlacionando en la lectura del Amoshli, ¿sí? Por eso les decía, Shimoyek Machti, quiere decir enséñate, pero enséñate, interésate por ti mismo, no por lo demás, ¿no? Tlan es la raíz de diente, ¿no? Itlan, su diente de quién, de alguien, ¿no? O también la palabra Itlan, debajo de Itlan Kochli. Por ejemplo, como está aquí, mire. Pilsin, este niño se llama Pilsin. Mosehuistica Itlan Kochli. La palabra Kochli viene de Kochtli, de árbol. Ahorita le voy a decir por qué. Pilsin está sentado debajo del árbol. ¿Sí? Itlan, si se dan cuenta, aquí nos está hablando de Itlan, debajo del árbol. Pero también Itlan dice de su diente de. Uh-huh. Malinali, Iguantona, Amatlapoa, Itlan, Cochtli. Malinali con Tona leen juntos debajo del árbol. Ajá. ¿Sí? Si se dan cuenta, para decir leer, fíjense. Ah, perdón, es hasta acá. Amat, Tlapoa, se conforma de estas palabras. Ama de amat, de papel, ¿sí? De papel. Powa es que lo está contando, lo está leyendo, ¿no? La grafía H aquí funciona como pluralizador, amatlapowa, ¿no? Por eso es que nuestros hermanitos de Caltona dice tlapuía, ¿no? El contar, el leer, el saber leer, ¿no? ¿Qué saber leer? El amostri, el tiempo, ¿no? Pero la pubía es como abrirse, abrir la mente. Y es lo que hacemos cuando nosotros leemos, ¿no? Nos abre nuestra mente, nos abre una nueva oportunidad, nos da para aprender, ¿no? Ama tlapoa. Si nada más decimos tlapoa, tiene dos significados la palabra tlapoa, es contar. Se o me yei nau macuil, contar. Pero también yo les empiezo a decir, Name chompowilis se huehuetlastoli. Les voy a contar, les voy a contar una palabra florida, ¿no? Bueno, una palabra antigua. ¿Qué les voy a decir? Bueno, dicen que existió un hombre que quería realmente las cosas así, tan rápido, ya quería las cosas para ayer, y que le dice su maestro,
Si tú me enseñas, yo soy súper inteligente, soy muy disciplinado, yo en un año voy a conocer lo que tú llevas años aprendiendo. Y le dice su maestro, de acuerdo, le da un granito de maíz, le dice, ten, entiérralo, aquí está cerca el río, ándale, échale agüita y dile, crece. O agarra unas semillitas de cempasúchil, entiérralo y dile, crece y florece, porque ahorita te vamos a utilizar para nuestra ceremonia. Y entonces, este aprendiz le dice, oiga, abuelito, pues yo no creo que florezca ahorita de minutos. Entonces, todo toma su tiempo. Sé paciente que nada es tan rápido. Disfruta todo este proceso. ¿Y qué estoy haciendo? Tlapoa. Estoy contando algo, ¿no? Entonces, la palabra tlapoa tiene dos significados. Tlapoa de contar, pero tlapoa de estoy contando. Y está el otro. Tlapoa es abrir. Abrir. Tiene tres significados. Tlapoa, contar objetos, podemos decirlo de esa manera. Tlapoa es contar la palabra, contar un cuento, contar una anécdota, una historia, pero también tlapoa es abrir. Y está interrelacionado, por supuesto. Cuando tú empiezas a contar algo, una anécdota, pero sobre todo debe de, que no sea chisme, ¿no? Que sea un conocimiento que nos sirva a nosotros. Estamos abriendo un portal para alguien más, para que alguien más aprenda, para que alguien más realice las actividades, para que alguien más sepa, sea más inteligente, ¿no? Entonces, Itlan, la palabra Itlan, debajo de, la palabra Itlan también es un adjetivo, perdón, un adverbio de lugar, debajo de. ¿Dónde está? Debajo del árbol, ¿no? Itlan es un adverbio. Muy bien. Ilhuicatl, que esta muchacha se llama Ilhuicatl, que se llama cielo o la jícara celeste. Ajá. Oquitac, que nos faltó una T. Oquitac, sechichi, tlenonca, huesca. Cielo vio un perro que está lejos. Cuando nosotros convertimos en pasado un verbo, le agregamos una K, ¿verdad? Y le agregamos la O del tiempo pasado. Y aquí debió de ir otra I, pero es la misma regla que les dije hace rato. Aquí se eliminó porque precisamente son dos, es un diptongo, ¿eh? En el idioma náhuatl no hay diptongo. Entonces le eliminamos la I. O quita, vio. La palabra ita es el verbo ver. Ajá. ¿Se acuerdan ustedes que yo les mandé un documento donde trae una lista de verbos? Una lista de verbos. Y para el que no tenga hermanitos, me mandan un mensaje y nuevamente se los comparto en el grupo. Mi interés es que ustedes tengan esos verbos y si es posible los impriman y los peguen ahí para que vayamos aprendiendo algunos verbos. ¿Sí? Verbos. Verbos, ya después vamos juntando, haciendo oraciones. Ajá. Kitak. No. Tlenon kipia ishpan ilhuical. Ajá. Aquí ya les pregunto. ¿Qué tiene enfrente de Ilhuical, que ya es cielo? ¿Qué tiene? Ilhuical, kipia ishpan sechichi istak. Cielo tiene enfrente de ella un perro blanco. Aquí está. La palabra istak viene de la palabra, su significado es
Permíteme explicarles aquí. Istak. La palabra istak es blanco. Blanco. Y de aquí se deriva la otra palabra, istat. Istat. ¿Qué quiere decir istat? ¿Cuál es su significado? Sal. Quisiera también que comprendiéramos que dentro del idioma náhuatl por lo general tiene un significado más allá de que sea una simple palabra. Istak es blanco. Y bueno, ¿por qué istat es sal? Muy bien. Viene de la palabra, permíteme. Así, miren. Ahí está. ¿Y sí? Istat at. ¿Por qué? Viene de esta raíz de que es blanco y sale del agua, lo sacamos del agua. Bueno, ajá, sale del agua. Istat es sal, es ese grano que se saca del agua, por eso es que lleva at. La gran mayoría llevan la partícula at, que debemos de verlo. Hay un hermanito que me manda el mensaje dice, ne, nehuatl. En el náhuatl clásico para decir yo es nehuatl. Y si nosotros, ándale, ¿dónde se fue? Ajá. Si nosotros separamos, estamos diciendo yo soy agua. Nejo. Ese es su significado. Nehua. Tehuatl, tú eres agua. Estamos haciendo una declaración. Yehuatl, ella es agua. Yo soy agua, tú eres agua, él o ella es agua. Por eso es que tiene también la raíz de istak, de istak. Bueno, regresando a la frase. El perrito, chichi o itzcuintli. Muy bien. Quistoay luicatl, cuelita xochime. Istak, tlengoncate, ishpan, wali ahuillac. Dice cielo que le gustan las flores blancas que están enfrente. Son muy olorosas o son muy aromáticas o tienen un perfume delicioso, ¿no? Y aquí están las flores blancas enfrente de Ilhuicat, que es cielo. Muy bien. Tenemos otro aquí. Nosistzin. Estamos utilizando los posesivos. Nosistzin, mototonía y yahualija tlecuili. No, tlecuili. Que algunos, en algunos variantes le dicen tlecuil. Ajá. Tlecuil es esto. El lugar donde está tlech. Will, donde está el fogoncito, donde se elevan las llamas del fuego. Es el tlecuil, el lugar donde está el fueguito. Ajá. Mi abuelita se calienta alrededor del fogón. Es lo que dicen en español. Y aquí hay una frase muy interesantísima. Ishpan oncas comali, huanquitotonía ometlashcalme. Enfrente de ella, enfrente de mi abuelita, que dice aquí no sí, está un comal. Está un comal. Y nos dice Juan, es el nexo I, quintotonía, y está calentando, ometlashcalme, y está calentando 2 tortillas. ¿Sí? Aquí utilicé la partícula me como pluralizador.
pero podemos decir Ome Tlaxcal, Ome Tlaxcali. ¿Por qué? Porque acuérdense que los números también son pluralizadores. A partir de Ome y hasta el infinito, son pluralizadores. Ajá. Tlenon kipia ishpan la matzin. ¿Qué tiene enfrente la anciana? La matzin kipia ishpan ome. Ome tlenon, ome tlaxcal. Y cuitlapan la matzin oncate ome contepalcame. Y nos dice aquí, detrás de la anciana están dos cazuelas. Estos que están aquí, dos cazuelas. Estamos haciendo una descripción. Ishpan siguas oncahlepsh. Enfrente de la mujer está el fuego. Esto, alguien me podría decir en qué idioma se pensó para escribirlo. ¿En náhuatl? ¿O se escribió pensando en español? ¿Se acuerdan de la clase pasada que dijimos? Dice, enfrente de la mujer está el fuego. ¿Cómo lo diríamos de otra forma? ¿Alguien me lo podría decir? Primero, ¿en qué idioma se escribió? En español. ¿En qué idioma se estaba pensando cuando se escribió la frase? ¿Y por qué? Español. Ajá. ¿Se acuerdan? Suena En español. español. ah, ¿Por qué? es como cuando uno piensa en Spanglish. Uno traduce y piensa en el idioma. Palabra tras palabra, como si fuera el Google Translator. Ajá. ¿Sí? No se tiene la cultura ni el modismo. Simplemente se acomodan las palabras tomadas de la traductora. Ujú. Sí, es uno de ellos. Eso es español. Ahora, ¿cómo lo diríamos si pensamos en náhuatl? La palabra enfrente no estaría, ¿no, Tomashleri? ¿O sí estaría? Sería Sí. después de Ishpan, ¿no? Ishpanonca, Ujú. ¿sí? Ishpanonca tletl siwat. Sí, pero hay algo mucho más. Acuérdense, hay palabras clave que nosotros no debemos de olvidar cuando estamos pensando en español y cuando estamos pensando en náhuatl. Hay Sí, palabras Ana, que se podían aglutinar y no están aglutinadas porque se es- pensó en español, no en náhuatl. exactamente, Ujú. como la Nazi, Le faltó mi honorable abuelita. la Nazi, Exacto. Huacatlet, Ishpan. Lo correcto sería Ishpan no si sin onca no col sin tletzintli o huehueteos. ¿Por qué? Porque acuérdense, el fuego no es un simple fuego cuando nosotros pensamos en agua. Tletzintli o tletzin, honorable fuego. Chihuatl, ella, si ustedes se dan cuenta, desde acá arriba nos habla de sí, sin, de mi abuelita, de mi honorable abuelita, ¿no? Entonces, nos están hablando precisamente del honorable fuego. Y lo demás, lo que dicen ustedes, es que se hizo una traducción literal, ¿no? He ahí donde nosotros debemos de tener muy en cuenta de poder vivir en estos dos mundos muy interesantes.
Ujú. Muy bien. Pues vamos avanzando. Yo creo que al final vamos a tener algunas dudas. Dice, Juana nenemi pan ichan, Juan y conen, tlengonca, huesca, amanin, o quitlapolo, o quitlapaloco. Aquí lo separé. ¿Sí? Esta palabra debe de ir junto. O quitlapaloco, pan y tonalilwitz. Este va junto. Y tonalilwitz. Aquí. Ahí está. Pan y tonalilwitz. Nos está hablando, dice, Juana camina en su casa con su hijo que está lejos hoy. Hoy lo vino a saludar en su cumpleaños. ¿Sí? Para decir mi cumpleaños solamente tendríamos que eliminar notonalilwitz. Claro, para hacer una interpretación hacer una interpretación del náhuatl al español. Pero realmente cuando decimos tonalilwitz es el famoso tonal versario, ¿sí? El tonalversario, ¿no? Que muy recientemente la hermanita Azucena tuvo su tonalversario, el hermanito Ometoshli también, ¿sí? Y me decía un compañero, oiga, pero ¿cómo está eso? Pues sucede en otro mes, no es en el mismo mes en que yo nací. Bueno, este tonalversario, el número de tonaltin, no se cuenta de 365 días. Esta cuenta es de 260. Hagan de cuenta, terminan 260 tonalti, inician otros 260 y otros 260. Ese es el tonalversario. ¿Sí? No tiene que llegar, por ejemplo, en mi caso, yo nací el 30 de diciembre, no con la cuenta del tiempo de las trecenas, son 260 tonalti. Entonces no va a ser en el mismo mes, va a ser en otro mes, porque se va contando de 260 a 260. Lo que algunos le llaman la cuenta continua. ¿Por qué la cuenta continua? Porque no en esas trecenas no encajan los Nemontemi. Ese es uno. El otro es que lo que hemos hecho, aunque decimos, no, nosotros somos súper independientes, nosotros no. Sí, está bien, está bien. Pero queremos hacer una equiparación, una comparación, una conversión del calendario gregoriano con la cuenta del tiempo de la náhuatl, que no va a coincidir, claro que no, ¿no? Pero por cuestiones de ciclicidad, que de un año, por eso es Shiwit, ¿no? Es como la plantita, precisamente de 265 días. Y es donde a veces no coinciden tanto las cuentas. Sin embargo, cuando trabajamos con las trecenas, por eso yo les decía, es mejor caminar sobre las trecenas. Los que estamos trabajando en Tonalpoal y los que estamos estudiando como Tonalpujque. ¿Por qué? Porque precisamente aquí se cuentan las energías, qué ceremonia hacemos nosotros. Y el de las veintenas, pues son cada 20 días. Son más ciclos agrícolas y en el Tonalpoal son más ciclos de vida del ser humano y de la conexión con las energías y con el universo, ¿no? Pero bueno, regresando a esto, ¿no? El tonalversario, el tonalilwitl, es como para decir, ¿qué manon yeski motonal ilwi?
¿cuándo va a ser tu cumpleaños? Ya decimos, ¿no? Pantonali Yay o Menawi, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos aquí otra frase. ¿Qué no tiene mi Alex, por ejemplo? Yo quisiera terminar esta parte cuando decimos, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo? Pues sí, Nemi, la palabra Nemi, ¿cómo vives, no? Porque precisamente es el vivir. No tanto les estoy diciendo, ¿cómo estás? No, ¿qué no tiene mí? ¿Cómo vives ahorita? Y ese lo podemos cambiar. Este es esta palabrita, el nombre, dependiendo de quién. Porque a veces yo les he llegado a preguntar, ¿qué no tiene mí? ¿Cuál? ¿No? Lo llegamos a entender, ¿cómo estás? No, ¿qué no tiene mí? ¿Cómo vives ahorita? Por eso la respuesta que a veces a algunos les digo, ni pakmiki. Me muero de felicidad, estoy súper, como les dijera, súper feliz. No, ni cochmiki, muero de sueño. Porque es lo que le está preguntando a uno, ¿qué no tiene? ¿Cómo lo estás viviendo ahorita? ¿Feliz, triste? No. ¿Cómo es? Podemos interpretarlo, ¿cómo estás, Gerardo? ¿No? Ni paqui, estoy feliz. Por aquí les pongo esta parte, estoy feliz. Pero para decir, estoy súper feliz, le agregamos Miki. Me muero de ser feliz, ¿no? Ni Pac Miki. Ni, ni Pac Miki. Ujú. Muero de felicidad, si queremos traducirlo, ¿no? Si queremos traducirlo al español, pero si lo queremos interpretar, soy súper feliz, estoy muy contento, no puedo ser más feliz que hoy. Canon o Tiyahka Amanin, ¿dónde fuiste hoy? Ojo, van a decir, bueno, y acabo de despertarme, ¿cómo me está preguntando que dónde fui hoy? ¿Sí? ¿Por qué? Porque acabas de viajar. Te está recordando a dónde fuiste, a dónde viajaste. En tu sueño, porque te consideran que ya tú vas y vienes. Amo Canan o Niasca, no fui a ningún lado. Ajá. Aquí en la parte, les decía yo, de la negación, hay tres variantes. Ajá. La partícula ash, le agregamos a la acción, también es una negación, ash. Para es la parte de las huastecas, huasteca potosina, huasteca veracruzana, ¿no? Y también para la parte centro es amo. Ujú. Y para nosotros es ish, la partícula ish, ¿sí? Claro que no todas las comunidades, pero en algunas comunidades que utilizamos no. Por ejemplo, voy a decir, no como, ujú, no como, amo, amo, ni tlacua. Es una variante, no como cosas, ¿no? No como cosas. Pero la otra expresión podemos decir ash ni tlacua, ash ni. Aquí sí va junto. Y también estoy diciendo no como cosas. Pero también puedo decir shnitlacua, shnitlacua. Al igual, no como cosas. Vamos a ponerlo entre paréntesis porque no, en español no vamos a poder decir eso, cosas. No como cosas. Amo nitlacua, no como cosas. Ashnitlacua, no como cosas. Shnitlacua, no como cosas. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque precisamente son las variantes. ¿Nos vamos a enfrentar con estas variantes? Sí. Y, y hay que conocerlos, ¿verdad? Porque pues el náhuatl
Es uno de los idiomas más hablados y con muchas variantes. Me parece que alguien de los hermanitos había levantado la mano, no sé si Olin pero sí los escucho. Sí, hermanitos. Abrazo que Mati. Sebastián, y le agradezco mucho. También de lo que aprendí del variante huasteca se puede usar ashkana también, ¿verdad? Así es. Ashkanan, eso no, es una negación, ¿sí? Pero una de las características que tienen ellos es el de la partícula ash. Ash, Nikita, no lo veo. Amo Nikita, no lo veo. Shnikita, no lo veo. Son las tres formas de negar. Tal vez haya más variantes, más partículas de negación, tal vez, pero como que las más comunes, las más usadas, pues son estas, ¿no? Sí, hermanito, estas Oscamate. Muy bien. Y aquí tenemos algunas pequeñas conversaciones, ¿no? Angélica Tlanestili, Carlos, Kentinemi Amanín, ¿no? ¿Cómo estás hoy? ¿No? Pero también en vez de Tlanestili podemos utilizar Piali. Piali se utiliza mucho en Veracruz, como para decir hola o un saludo, ¿no? Nehuacuali, ni nemi, ni paqui, pampa, ni mitzit, ni mitz, ¿cómo dice? Ni mitzka, ni mitzita, ¿no? Ni mitzita, ¿qué quiere decir ni mitzita? Creo. Estoy feliz porque te veo. Ni mitzita. Ujú. Estoy feliz porque te veo. Guantehuatzin, ¿quién tinemi o quién no tinemi? Sí, entonces esta parte donde nosotros debemos de empezar a leer, empezar a conocer las partículas, empezar a conocer las palabras, ¿no? Y aquí mismo les presento también otros, miren. Nicuelita, Niquita, Papalote. Me gusta ver la mariposa. Nipua, Amoshli. Leo el libro. ¿Ah? Niquita, Niquita, Sexochitl. Istac, Pagnocham. Veo una flor blanca. Ajá. Estos son como, yo, ¿por qué les puse estos para poder empezar? Ni momachtia pano calzamachti. Son algunas frases que yo les puse aquí, que necesitamos irlos utilizando. Inclusive les voy poniendo yo su traducción y en algunas partes como miren, le puse un guioncito. No es que así se escriba, no. Es para poder identificar cuáles son las partículas que lo componen esta palabra aglutinar, ¿no? Panocalzamachtil, pan sobre o en, no de mío, cal de cali, tlamachtil, en la casa donde se aprende, o en la casa donde se enseña también, ¿no? Que es mi escuela. Uh-huh. Y aquí yo les puedo mostrar mucho más, ¿no? Y Celti, uh-huh. Aquí tenemos algunas frases, coacnías, saca Soquitlanan Xinechtlaspalot, ¿no? Donde dice, cuando yo vaya allá en Soquitlanan, vete a saludarme. Y aquí miren algunas frases que yo les pongo en este pequeño material, ya los hemos usado, ajá, ya los hemos utilizado. ¿Por qué les pongo esto? Para que nosotros vayamos, ¿sí? Utilizando como la palabra cuac, cuando, ¿no? Y taber. Estos son algunos de los verbos que nosotros podemos aprender, ¿sí? Les decía yo, son algunas frases que debemos de irlos explorando. ¿Por qué? ¿Sí? Porque precisamente, Shiyek Tachia, Amoshinawati, Wan Shiyek
Mushimo Yekmach. No con esto quiere decir que no me pregunten, no, sino que también está precisamente nuestro interés, que vayamos paso a pasito, ¿no? Sí. Entonces, tlaquilolme, pues son los frutos, ¿no? Aquí le pusimos como vegetales, pues son los frutos. Inclusive por acá yo les pongo algunas frases para que ustedes lo puedan utilizar. Ajá. Xitlacohuacán, la partícula shi que veíamos que es precisamente el imperativo, siempre está presente, tanto para comunicarnos, tanto para pedir en las plegarias como su shi, shinechmaka, shinechlayokoli, shikoni, ¿verdad? Shikoni, bebal. Ujú. Entonces, pues hermanitos, esto es lo que yo les quería compartir el día de hoy, precisamente los adverbios del lugar. Sí, compañero Nemo, lo escuchamos. Gracias otra vez, Tomastiani. Cuando pongo shipaquilis, estoy usando incorrectamente el comandar a las personas que sean felices. Se dice shipaquilistli. Mm, para utilizarlo en plural, le vamos a poner como can. Por ejemplo, paqui. Vamos a utilizar este verbo paqui de feliz, ¿no? En singular le vamos a poner shipaki. Sé feliz, ¿sí? Pero yo les quiero decir, sean felices. Shi, paki, can. Aquí en este tipo de palabras, que son en el imperativo, el pluralizador es can. Sí, el pluralizador es can. Y lo vamos a estructurar en tres formas. Y también lo vamos a ver en la próxima clase, que sería el próximo jueves. Vamos a tener que buscar estos verbos. Dice, shipaki, sé feliz, en singular. Shipakikan, sean felices. Pero si yo, como el que estoy dando la petición, la orden, la sugerencia, yo quiero decir que todos seamos felices. La partícula ma. Pues sí, ¿qué? Ma, ti, la partícula ti, ojo, la partícula ti viene de pluralizar. Mati, paqui, matipaquican, seamos felices. Matipaquican amanín. Seamos felices hoy. Entonces, estas tres formas gramaticales de expresión en la lengua náhuatl vamos a encontrar. Shipaquican, sean felices. Yo no me incluyo. Sean felices. Matipaquican amaní, seamos felices. Amanín es hoy, ¿no? Matipaquican, bajo. Sí, hermanito Tosnene, lo escuchamos. La Sokamati Tomashiani, abundando con esa palabra de que sean felices, Shipaki, eso me suena español. Bueno, levanté la mano hace 5 minutos antes de toda su explicación ya con la cultura y traspolando la reverencia que nos instruyó en la pregunta pasada, ¿cómo se diría en náhuatl, metiéndolo en reverencia, en palabras que usted nos enseña? Yo hubiera puesto Shinemipaki o Shipakinemi o Shineknemipaki. Nemi como vivir, como el andar, meter palabras de uso común que usted nos enseña y no solamente Shipaki. Shipaki me suena como
como hablaban los indios el inglés, tú toro sentado. Así a veces yo me leo cuando intento hablar en náhuatl. Hace falta todo ese bagaje, toda esa cultura o todo esa comunicación que no se aprende palabra por palabra. Quería expresar esto, Tlazocamati. La Socamati no dice, y está en lo correcto. ¿No? Está en lo correcto. Shipaki, sé feliz. Está pensado en español, por supuesto. Shipaki can, sean felices. Como que se excluye. Matipaki can, es que 2 o 3, de 2 en adelante, Matipaki can, seamos felices. O Shinempaki, vive feliz. ¿Sí? O Shiyolpaki, sé feliz en la vida. Acuérdense que la partícula está en lo correcto, el hermanito, porque precisamente quise ponerles así. Cuando veamos esta temática, y eso es lo que vamos haciendo, tratando de abrir esas puertas, esos fuentes de comunicación, en donde nosotros podamos decir, ¿y cómo lo diría yo en náhuatl? Ya, y ahorita la hermanita, si yo la identifiqué, este está más españolizado, ¿sí? Xiyolpaqui. Por eso a veces yo les digo, no Yoli Knitzin. Yoli es vida, como mi honorable hermanito de vida en este sendero. Yo no lo estoy excluyendo, ¿sí? Hermanita Rosy, ¿lo escuchamos? Sí, Temastiani, buenas noches a todos. Shipaki Kan. ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más quería preguntarle, Temastiani, yo me lo imagino a usted como de niño corriendo con sus amiguitos de la escuela y como usted es como nacido hablante de su pueblito, ¿verdad? Y que sus papás se lo transmitieron. Y entonces un día yo preguntándole a un señor que también hablaba ahí la lengua náhuatl y de su pueblo, que vino aquí, ya falleció Tatacuaste, y luego él me dijo, debería de enseñarle su lengua a sus hijos, pero la que usted tiene, no vaya a querer que ellos hablen inglés. Y ahorita sí tengo ese problema con mi hijo, el más chico, que no me quiere hablar como español. Digo, ay, caray, va a ser más difícil meterle el náhuatl, aunque sea unas palabritas que se me peguen, porque como le digo, tengo ya uno de más grande ya es un poquito más difícil aprenderlo, y luego como es trabalengua, Temastiani, pero así como usted lo enseña, es muy bonito. Muchas gracias por compartir, Temastiani. Voy a tratar de aprenderlo y aprenderme esos verbos. No recuerdo si los tengo, la mera verdad, pero sí le agradecería si los vuelve a compartir. Muchísimas gracias, Tlazocamati, Temastiani, Chipaquican, sean felices. Chipaquican, también algo muy, muy, muy presente en los hablantes de la lengua náhuatl es que es sentirte parte de esa comunidad, Matipaquican. Seamos felices. O sea, yo me incluyo en eso. Por eso a veces yo les digo, Matimosehuican. Sí. Me estoy incluyendo yo, Matimosehuican. Literal, segui, la palabra segui es apagar. Apagar, es el verbo apagar, ¿no? Entonces, si yo les digo, Matimosehuican, es como decirle, como si fuéramos, apágate. ¿Por qué?
¿Por qué estás diciendo? "No, pues yo no soy ninguna máquina para que me apague"? No, les estoy diciendo porque se dice nosotros, como personas, cuando nosotros estamos aprendiendo, nuestra energía está bien empoderada, como está en el amostre, ¿no? Está todo de color rojo, bien empoderado. Cuando dice, Shimo Sewikan, como que apágate, tranquilo, descansa, ¿no? Pues Matimo Sewikan, Matipaquican. Matipaquican, Amanín. Seamos felices hoy. Es una frase muy hermosa que le podemos decirle a alguien. Matipaquican, Amanín. Seamos felices hoy. Mosla, Ashtikmati. Mosla, Amotikmati. Mosla, Shtikmati. Mañana no lo sabemos. ¿No? ¿Sí? Bueno, pues hermanitos, lo del documento yo se los comparto, déjeme buscarlo, ahorita está aquí en el archivo, en la memoria USB, y ahorita, pues ya saben, en esta lab ya no tengo los archivos, pero afortunadamente ya tuve una experiencia y ya fui aguardándolo en la memoria, ya, de ahí lo retomo para poderles compartir ese archivo de los verbos. ¿Sí? Son muchos verbos, inclusive algunos verbos ya conjugados, y los pueden ustedes irlo viendo en primera, en segunda, en tercera persona, en plural. Claro, hay que irlos explorando. ¿Sí, hermanitos? Sí, hermanito Pedro, lo escuchamos. Sí, maestro, buenas noches a todos. Y buenas Buenas noches, noches. maestro. Este lenguaje sí que me emocionó, maestro. Siempre me emociona lo que nos enseña. Pero este conocimiento del lenguaje es profundo. Lindo, maestro. Se le agradece. Usted sabe que eso no tiene precio. Pero Dios o la energía sagrada le dará lo que usted se merece en una dimensión enorme por lo que comparte con nosotros, que es la palabra del amor, el sentimiento amor. No tiene precio, maestro. Gracias a usted, gracias a los compañeros, y que Dios me lo bendiga, la energía sagrada me lo bendiga, me lo proteja por siempre. Gracias, maestro. Entonces, ¿cómo te Nognivan? Pues, sí, hermanito, yo llegaste. Azokamati Temastiani, perdón, se me atravesó el gallo. Estuvo muy interesante y muy emprendedor. Cada día es más, cada día es aprender más. No. En verdad, ahorita se me vinieron muchos recuerdos con estas palabras, y posteriormente, pues yo sé que no pude estar en las anteriores clases porque hemos estado ahorita aquí acomodando, ya son algunas circunstancias aquí en Acapulco, pero obviamente la sabiduría viene parte de todo desde nuestro corazón, y ya saber que esta circunstancia del idioma sí se basa, porque antier escuché a varias personas, porque vinieron un grupo y hablaban náhuatl, y les pude entender un poquito de lo que hablaban, y de lo que llegué a entender, que a veces nosotros lo pasamos desapercibido, se expresaban mal, en verdad, o sea, se expresaban mal estas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque luego a veces, y yo les contesté un poquito en náhuatl, y se quedaron así como que, sí me entendió, ¿no? Y le digo, pues, hasta voy aprendiendo, le digo, no es mucho, pero no se exprese mal de la gente, en verdad. Y de todas maneras, lo que ustedes hablaron, digo, pues es parte de algo más allá de unas simples palabras. Lleva una sabiduría, lleva una medicina, y esa medicina es la palabra. Así como que dijeron estas tres personas, ¿no? Y obviamente sí se quedaron sorprendidos de ir, aunque es muy poco que entiendo, pero sí obviamente va escuchando constantemente, ¿no? Una de las maneras que he estado aprendiendo a mi forma es escuchar canciones en náhuatl, ¿no? Ya sabe que aquí en Guerrero están la música, ¿no? La parte de los corridos y todo esto. Pues es un poquito más que podamos entender y escuchar las variantes. He estado siguiendo ahorita algunos canales de las diferentes, de la Huasteca, principalmente de Veracruz, y en verdad sí hay
se entiende muy bien y yo creo que para mi propio Nimintlistli, escucho las canciones, así voy aprendiendo y voy anotando lo que no entiendo lo anoto y lo voy buscando en los documentos que usted nos comparte y ahí lo voy yo, ahora sí que con su propia enseñanza, de su propio aprendizaje lo voy anotando y lo voy diciendo, es que este es así, de esta forma. Ya creando, ayer empecé a escribir poemas, son muy cortitos, pero ya después se los estaré compartiendo poco a poco, sobre las propias frases, ¿no? Inclusive, fíjese que he notado un cambio. ¿Por qué? Porque tu mente se centra y se va tranquilizando esa tanta mentalidad que tenemos nosotros. O sea, los miles de pensamientos que llegan a nosotros se van tranquilizando, se van centrando en tu diario vivir, ¿no? El propio minimalismo que vas haciendo, que vas realizando. Y hoy esta clase sí como que la sentí más a mi propia forma de aprendizaje. Muy buena, Temaztiani y Tlazocamachililia, por esta clase y pues bueno, eso es lo que quería compartir por el día de hoy, hermanitos míos. Tlazocamati Nagniwan. Mateo, Tlazocamati. Sí, de hecho, esa es la importancia que nosotros vayamos poco a poco introduciéndonos a la enseñanza, pero también al aprendizaje, ¿no? Y sobre todo en irlo practicando. ¿Sí? Maestro, Sí, sí, hermanito. va a dejar eso, lo va a subir para mañana para estudiarlo, así como lo dejó ahorita, así que del último que nos enseñó. Sí, sí, se los maestro. mando ahorita ya con las notas que hicimos. Bueno, les quise adelantar lo de la próxima clase de la partícula Shi, porque ahí vamos a dividirlo en dos clases. La primera, cómo lo hacemos en español, pero cómo lo haríamos en náhuatl, ¿no? Utilizando la gramática, utilizando la estructura precisamente gramatical y así poderlo irlo comprendiendo, ¿sí? Sí, porque ya en 2 Bueno. semanas le voy a hablar náhuatl, maestro. ¿Qué más? ¿Qué más, Nagriba? Bueno. Sí, maestro. Sí, maestro. Con Cuacón, entonces, Matimosehuican, Timoitasque Mostla. Descansemos, nos vemos mañana. Mañana terminamos con los Imantli y los Nemonte, mi hermanitos. ¿Sí? Hermanita Ana, ¿algo que quisiera compartirnos? Sí, Tamastiani, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Yo tengo una pequeña duda. Cuando habló del tonalversario, entonces, yo tengo que buscar mi tonalversario a partir de la fecha en que nací. No a partir de... Su tonal es Matlacli Huanseco Espaldi. Sí. Y se va a repetir cada 260 tonalti. Cada 260 días. Sí. No cada 365 días. Pero tiene que ser a partir de la fecha en que nací, tengo que contar esos 260 días hasta llegar a este tiempo. No. ¿Estamos? No. En estos 260 tonalti, que apenas iniciamos, ¿se acuerdan? Sí. Va a encontrar una vez 11 lagartijas. Sí. Terminamos estos 260 días, empiezan otros 260 días, otra vez va a encontrar 11 lagartijas. Ok. Sí. Y no va a ser en el mismo mes en que nació con el calendario, ahí sí es calendario gregoriano. Okay. ¿Sí? Sí, Temastiani, muchas gracias. ¿Qué van a decir? Si es cada 260 tonalti. Por eso es tonalversario. Sí. Como tonaliela de 260 días, ¿no? ¿Sí, Donita?
Sí, muchas gracias, Sebastián. ¿Qué manda dice? Timoitasque, Matimosehuican, Timoitasque, Mostla. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Mañana a todos. terminamos ya con los temas. Sacamati, Sacamati, maestro. Tematasque, Martín, no, igual. Mosowica.